Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy tenemos por delante una conversación de las que nos gusta de verdad, a David y a mí, que está ahí conmigo. Vamos a hablar de un proyecto con mucho propósito humano, por supuesto, un proyecto donde las personas son importantes, donde sobre todo también el cerebro entra a jugar un papel muy relevante. Y lo vamos a hacer con una persona que para mí me parece maravillosa, ya lo iréis viendo durante la entrevista, una persona amable, una persona pues, emprendedora, que tiene las cosas claras y que sabe de qué va esto de emprender, de estar con las personas, y también nos dará alguna pincelada científica que nos va a gustar. Está con nosotros Cristina Amor. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, nada, como decía, vamos a tener una entrevista, vamos a hablar un poquito de tu proyecto, ahora lo contaremos, daremos el nombre, qué tiene por detrás, cómo es el modelo que utilizáis y demás. Pero antes, a nosotros siempre nos gusta conocer a la persona que viene a conversar con nosotros, y quiero hacerte unas preguntas de quién es Cristina y qué te apasiona, qué te mueve, luego que nos hagas una presentación diferente. Vale. Pues Cristina, mira, esto lo he pensado muchas veces. ¿Quién soy? Yo me imagino que todos a lo largo de la vida nos podemos definir de una determinada manera, ¿no? En este momento de mi vida diría que soy una persona curiosa, tremendamente curiosa, apasionada por el conocimiento, me encanta aprender, estoy constantemente estudiando algo distinto, y de todo lo que aprendo me gusta buscar herramientas que yo pueda traer a la vida, a los negocios y mejorar la vida de los demás, ¿no? Porque yo siempre quise ser abogada, quería ser abogada penalista. Mi sueño era ser una Perry Mason. Es que además me encantaba esa serie, siempre quería defender al que no podía, al inocente, ¿no? ¿Algún joven no sabrá de qué estamos hablando? Bueno, claro, es que Perry Mason. Pero era un abogado, así un señor mayor, como muy entrañable, ¿no? Que siempre, además, defendía al inocente, que había sido acusado injustamente, esto siempre era así, y en el juzgado siempre confesaba al culpable. Entonces yo lo veía y decía, yo quiero ser eso, ser la buena que defiende al bueno que no se puede defender, y tener ahí al malo que al final, a base de presión, confiesa. Bueno, pues al final he sido penalista, ¿no? Me especialicé en Derecho Internacional Humanitario, eso sí, porque siempre me he querido ayudar, y sobre todo a los niños en épocas de conflicto y demás, entonces era un ámbito que me apasionaba. Y ahora estoy en el mundo de la empresa, entonces todo eso que puedo aprender, si es una herramienta para que me sirva a mí y que además sirva a otra persona, ese es el propósito, ¿no? El poder ayudar a otros, y más ahora con el negocio o con el proyecto que tengo entre manos, es elevar el nivel de conciencia. Es mi propósito personal, ¿no? Elevar el nivel de conciencia de los demás, porque creo que es desde ahí, desde donde podemos encontrar nuestra mejor versión y ser más felices. Bueno, ahí está lo que yo decía del propósito muy marcado. Fíjate, sí. Estás hablando, elevar la conciencia, que es una cosa que parece... Eso yo creo que todo el mundo más o menos lo puede entender a nivel teórico, pero claro, sí. Lo que conlleva eso, pues yo creo que es una cosa profunda, amplia, compleja, pues de muchas emociones. Sí. Bueno, yo creo que nos vas a ir contando un poco, pero bueno, por poner nombre a este proyecto, el proyecto se llama Grow Up Together. Grow Up Together, sí. Y bueno, pues contanos un poco de qué va esto, cuál es aunque el propósito general ya lo has contado, pero un poco de qué va y qué buscáis, cuál es el objetivo con este proyecto. Pues mira, os voy a contar cómo nació. Claro. Cómo nació Grow Up, ¿no? Porque yo, como tú bien decías, vengo del mundo de la empresa, he estado muchísimos años, casi 20 años, trabajando como abogada, asesora fiscal. Y recuerdo una conversación que tuve con una clienta que acaba de montar su negocio. Entonces ella me estaba preguntando sobre el IVA. Que justo estábamos hablando antes nosotros de los impuestos, ¿no? Me decía, es que no sé si tengo que facturar IVA, si mi actividad está exenta. Entonces estábamos hablando del IVA y de repente rompe a llorar. Y me acuerdo que me quedé un poco flasheada y dije, a ver, yo entiendo el IVA, puede ser un poco molesto, ¿no? Pero tanto. Y entonces yo ahí me di cuenta, y ya lo venía pensando desde hace mucho tiempo, que en el despacho donde yo trabajaba, el foco se estaba poniendo en algo que no era lo correcto. Y antes hemos hablado también de foco. Pongo el foco en el negocio, como si el negocio fuera un ente abstracto, ¿no? Que tuviera vida propia, y el negocio es lo importante. Y mientras yo estaba yendo a esta mujer que estaba llorando, estaba hablando un poco de su vida y tal, yo me di cuenta, digo, es que no es el negocio, es que el foco hay que ponerlo en la persona que habita el negocio. Porque esta mujer tiene un montón de problemas, tiene un montón de cosas, entonces el IVA
que es algo que realmente no es algo trascendental, para ella es un mundo, porque está proyectando su historia, sus cosas, sus emociones, su manera de pensar en su negocio. Entonces, ¿dónde tengo que poner yo el foco? En la persona. Si quiero que ese negocio crezca, tengo que trabajar en la persona que lo habita, no el negocio como si fuera un ente abstracto. Y entonces de ahí nació Grow Up. Yo pensé, mujeres así, porque nosotras sobre todo trabajamos con mujeres, necesitan de otras mujeres que sepan que las cosas se pueden hacer, que se pueden hacer siendo auténticas, no teniendo que copiar a otras, y que lo puedes hacer a tu manera, no como lo hacen los demás, ¿no? Y por eso nació Grow Up, como un proyecto de acompañamiento para mujeres emprendedoras, y luego además la neurociencia, también la física cuántica, que me gusta mucho, pero siempre desde el punto de vista práctico. O sea, yo no soy nada etérea, o sea, todo lo que veo digo herramienta que yo pueda aplicar al negocio. Pues creo que son herramientas que nos ayudan a tener una visión totalmente distinta del negocio de todo. O sea, sí, además, fíjate que, y lo has estado comentando, ¿no? El por qué nacía y cómo podéis ayudar, pero en vuestra web, viendo vuestra web, hacéis ciertas preguntas que de alguna manera ataca a un instinto primario que tenemos todo ser humano, que es que te aterra cuando te surge esta idea y demás. Entonces, de alguna manera sí que atacáis el sentimiento ese y esa emoción que vosotros trabajáis, es el miedo, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo a una persona que llega a Grow Up podéis sacar con estas preguntas, podéis entender el nivel de miedo al que se enfrenta esa persona? ¿Cómo lo hacéis, Rosito? Pues mira, a ver, el miedo se nos frena a todos, ya no solo en el negocio. El cerebro, y de esto yo creo que esto lo vamos a decir muchas veces hoy, está diseñado para sobrevivir, no está diseñado para vivir. Entonces el miedo es tremendamente importante. Todos tenemos miedo a no encajar, a hacer las cosas y que las cosas salgan mal, a defraudar, a no estar a la altura. Pero lo que nosotros trabajamos sobre todo en los programas de formación que hacemos es una frase que a mí me gusta mucho, que no es mía, que es la de denominar para dominar. ¿Cómo se llama tu miedo? Porque si tú me dices tengo miedo, el miedo es un generalismo, ¿no? Es que no quiero defraudar a la gente. La gente es un generalismo, no me sirve. Dime a quién no quieres decepcionar. A mi padre, a mi pareja, a mi hermano. Porque si tú me identificas, yo puedo trabajar. Es como si estuvieras enfermo y me dijeras, ¿qué me pasa? Te doy un diagnóstico y cuando tengo el diagnóstico te puedo dar un tratamiento. Pero si hablamos de cosas así como muy generales, no podemos hacer nada. Entonces nosotros trabajamos en la identificación de los miedos. Ponle un nombre, y una vez le hemos puesto un nombre, te puedo decir cómo podemos trabajar. Y aquí, que le decía antes a Antonio, que me gusta mucho traer ejemplos, ¿no? Estuvimos trabajando con una chica que tenía una clínica de nutrición y ella quería crecer. Entonces estuvimos haciendo con ella un proceso y a mediados del proceso, más o menos, que tenía que dar un paso muy importante, ¿no? Habíamos hecho ya muchas cosas y demás. Y entonces hay un momento que nos dice, mira, he estado pensando que yo no soy tan ambiciosa, que yo no quiero crecer realmente tanto, ¿no? Que yo me conformo. Entonces, claro, tú lo ves desde fuera y te das cuenta que es un mensaje tremendamente erróneo que le está mandando al cerebro. No es que tú no seas ambiciosa, claro que eres ambiciosa. Lo que pasa es que para seguir creciendo tienes que tener una conversación incómoda. Y no quiero la conversación incómoda. Entonces, ¿qué problema se esconde de esta falta de crecimiento? La poca gestión de la incomodidad, la gestión emocional. Yo no sé gestionar la incomodidad y como no la sé y lo evito, me quedo donde estoy y me digo que es que no soy ambiciosa. Eso lo tenemos que trabajar. Es que fíjate que al final siempre proyectamos los miedos hacia afuera, que venga de fuera. Pero al final es el cerebro, nuestro propio cerebro, el que genera ese miedo interior, ¿no?
¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en el qué pasará. El cerebro funciona en predecir, está prediciendo, no está haciendo, está prediciendo. Entonces, siempre es un miedo que tú tienes en la cabeza. Aunque tengas un miedo a una tercera persona, pues lo que has dicho, defraudar a alguien o un miedo a una persona, pero al final son miedos internos y lo que hay que trabajar, ¿no? Es un poco ese Sí, miedo mira, interior. ahora que dices eso, estoy recordando el libro de Ana Ibáñez, creo que se llama Sorprende a tu cerebro, me parece que se llama así. Ella hablaba de que existen dos grandes miedos, ¿no? El miedo a que no te quieran y me parece que era el miedo a no ser suficiente. No recuerdo muy bien, pero sí que hablaba de dos. Entonces ella analizaba y decía, ¿qué hay detrás de estos miedos, ¿no? Y hablaba de que en la infancia, nosotros cuando somos pequeños, para sobrevivir necesitamos a una persona adulta, ¿no? A un adulto que nos cuide, que nos atienda, que esté con nosotros. Si ese adulto no nos quiere, ese adulto no nos cuida. Y si no nos cuida, está en peligro la supervivencia. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Es el hecho de decir, ¿qué miedo hay detrás de todo? Que no me quieran, que no esté a la altura, que me dejen de lado, porque si me dejan de lado, no sobrevivo. Y el cerebro está ahí. Entonces, recuerdo que ella decía en su libro, esto lo tenemos, lo que hacéis vosotros. Párate a pensar qué hay detrás de ese miedo. ¿A que no te quiera quién? No necesitas ya a nadie para sobrevivir, ¿no? Porque todo eso ya ha pasado. Pero es como que nos quedamos en esos procesos y lo vamos alimentando durante mucho tiempo. Entonces, eso de parar y pensarse, que yo me acuerdo de un amigo, tenía una vez un problema y le dije, lo que necesitarías es pararte y pensarte. Y me dijo, ¿cómo se hace eso? Es que no sé cómo se hace. Y dije, wow, alguien que no se sabe parar para pensarse. No, pero seguramente también es, yo creo que aparte de los miedos, pues evidentemente todo tiene un origen, ¿no? Sí. Y ya sea pues cómo te han educado, cómo la vida que has tenido, el entorno donde te has desarrollado y demás. Pero también yo creo que hace mucho, y sobre todo ya enfocándolo en el tema del emprendimiento. Hemos hablado con mucha gente, pero es como el emprendedor tiene que dar siempre la imagen de éxito, ¿no? Y encima de velocidad y de ir creciendo constantemente y siempre un por dos o un por tres y tienes que mostrar eso. Yo creo que eso genera mucha frustración muchas veces y eso te impide probablemente emprender de una manera sostenible. Por eso creo que el propósito que tenéis vosotros y el proyecto que hacéis me parece muy potente por eso, porque está cambiando eso. Yo no te evito o no entro en decirte si estás haciéndolo bien con el método y demás, que te ayudo también, como emprendedora que soy yo o conocedora, pero lo que te ayudo es a que pares un segundo y a que te centres en ti como persona, para que te conozcas dónde estás y a partir de conocer dónde estás, que puedas ir dando los pasos que tú consideres, conociendo pues un poco el entorno en el que te mueves. Entonces, esto se habla, pero muy poco, porque normalmente si tú ves las redes sociales o ves el mundo del emprendimiento o los eventos, al final esto es la mentalidad tiburón americana de no, aquí hay que emprender, esto tiene que convertirse en un unicornio en 5 años y tienes que tener una ronda de inversión y tienes que tener... Creo que ahí eso no ayuda a todo esto, precisamente que estamos hablando de quitar miedo, sino que pone más. Sí. Entonces yo aquí sí que, a raíz de aquí, de esta conversación, sí me gustaría también ver un poco qué pasa dentro de esta comunidad que tienes tú, cómo se lo toman estas mujeres o estos hombres a los que ayudas, cómo evolucionan y cómo algún ejemplo de cómo pues, ha habido negocios que van mejor a partir de aquí, o como mínimo son más sostenibles y viven mejor a las personas. Sí, ¿no? pero mira, yo lo que estás diciendo tú, yo lo hablo mucho con mi compañera, porque yo tengo una compañera en mi proyecto que se llama Iria, y lo hablamos mucho de lo contrarias que somos, ¿no? A todos esos mentores que vemos, sobre todo en Instagram, porque nosotras es nuestra red, ¿no? Que siempre te están diciendo, tienes que facturar los 100.000 Ks, o no sé qué, lo de los Ks, que es que nos encanta. La palabra Ks. Los Ks. O muchas veces, pues eventos que ves, como dices tú, ¿no? Que es todo, venga, vamos. Y somos totalmente contrarias a eso. Es que no estamos ahí para nada. Nosotros cuando trabajamos con nuestras chicas, una cosa que también falla mucho es el compromiso. Porque este viaje que vamos a hacer, del emprendimiento, del negocio, de lo que sea, de conocerse, necesita compromiso. Y el compromiso falla también muchas veces. Nosotras trabajamos, y siempre lo decimos, desde el ser.
no desde el hacer. No somos un hacer constante. Cuando tú montas un negocio, por lo menos para mí, ¿no? Porque yo ya sé que todo en esta vida es una cuestión de conceptos y eso os recomiendo un libro fantástico que se llama El Código de las Mentes Extraordinarias, de Vincent, que es el creador de la plataforma Minvalley, me parece que se llama. Y él te habla ahí de que cómo las grandes mentes redefinen los conceptos, ¿no? Para crear sus propias realidades. Entonces, para mí el emprendimiento, para mí es crear algo, es entender una chispa para impactar en la vida de los demás, ¿no? Para otros puede ser la conciliación, para otros puede ser enriquecerse, para mí es esto. Entonces yo cuando hablo de emprendimiento, hablo de un proceso que transforma el ser. ¿Quién quiero ser a través de lo que estoy haciendo? No quién quiero, no qué quiero hacer. Porque cuando yo trabajo desde el ser, si a lo mejor las cosas, los objetivos que me propongo no salen a la primera, ¿no? O tardan más en llegar, no pasa nada. Porque no estoy en el hacer, tengo que hacer esto y si esto no sale, no. ¿En qué persona me quiero convertir con lo que estoy haciendo? Uh-huh. Y cada paso que doy, aunque tarde, me convierte en eso que quiero ser. Entonces, el resultado no es tan importante en cuanto al hacer, sino que te permite ser más sostenible, porque me estoy convirtiendo en alguien distinto. La persona que yo soy ahora no tiene nada que ver con la que os contaba antes, ¿no? que trabajaba unos metros más allá de donde estamos ahora, que no se planteaba este tipo de cosas. Y yo ahora echo la vista atrás y veo a mis compañeros, ¿no? Al titular del despacho, que siempre estaban, no puedo parar porque no llego. Y recuerdo una conversación que le dije, pues para un segundo, y me dijo, es que si no, no llego. Y le pregunté, ¿a qué? Me dijo, a todo. No, o sea, a todo es otro generalismo, ¿no? Realmente, claro que llegas a todo. Es más, si te paras, vas a llegar mucho mejor. Pero como el parar está como asociado con, es que no soy productivo, pues entonces no paro. Y sigo. Y es como un hámster, ¿no? Que está ahí en esa rueda constantemente. Y nosotras trabajamos desde ahí. No qué quiero hacer, sino quién quiero ser. Y ese es el cambio que nosotras vemos en las mujeres con las que trabajamos. Un cambio que va desde dentro. Porque si tú te comprometes contigo, y yo hablo de dos compromisos. Con el proyecto y con la persona que lo habita. Muchas veces estamos comprometidos con el proyecto y lo das todo de ti para que el proyecto salga adelante. Pero estás comprometida con la persona que habita el proyecto. O sea, si todos los focos te viniesen a ti, tú dirías, sí, voy a dar el 200, el 1000 por mí. La inmensa mayoría de la gente no. O sea, cuando esa atención está en ti, dices, no, el proyecto por un lado, yo, ¿quién soy yo para acaparar todos mis recursos, ¿no? los recursos de mi empresa? Es que es lo más importante, porque da igual donde estés, sea aquí, sea en otro lado. Si tú eres capaz de desarrollarte y ser tu mejor versión, cualquier negocio que emprendas será la mejor versión de tu negocio. Y eso me pasa a unos clientes que el otro día, después de estos impuestos, ¿no? Me escriben y me llaman y me dicen, oye, queremos dejar lo que estamos haciendo, cerrar el negocio y montar uno nuevo. Da igual, hay que ser. Y entonces me salió del alma, porque me estaban pidiendo una cita, ¿no? Para una mentorización, y me salió del alma en ese momento escribirles y decirles, me parece muy bien. Digo, pero antes de que nos veamos, por favor, prestar atención a lo que ha fallado de este negocio. Porque lo más seguro, yo los conozco, entonces sé lo que falla, no haya sido el negocio en sí, un mal marketing, una mala comunicación. Es que lo más seguro es que esté fallando algo de las personas que lo están gestionando. Si yo no sé poner límites, si yo no soy asertiva, si no sé decir que no, si me cuesta gestionar la incomodidad, el error que has cometido aquí, de nada, lo vas a cometer otra vez en B. Y tu negocio en B lo vas a tener que cerrar. Igual que el de A. Trabájate tú para crear cosas distintas. Pues vamos, es que no puedo estar mal de acuerdo con esto y además es que me encanta. Esta frase que decías de emprender desde el ser, es para mí define como todo. Nosotros hablamos mucho, ahora ya David, pues si quieres vamos entrando un poco más en detalle del proceso vuestro, pero nosotros, por hacer una analogía a esto, lo hablamos mucho desde la parte de liderazgo, muchas veces también dentro de la organización. Lo hablábamos el otro día desde la perspectiva de la gestión de proyectos. Fíjate lo que nosotros decíamos, que la aspiración del gestor del proyecto, pues el gestor del proyecto, pero el gestor de una empresa, es el legado que vas a dejar. O sea, preocúpate del legado que tú quieres dejar. Y esto significa, preocúpate de cómo quieres que te vean, ¿no? Las personas que has dirigido o las personas que tienen que desarrollarse bajo tu mandato. Pero para mí es esto, es cómo haces tú
eso, un emprendimiento es, pues, preocúpate más de ti y del ser y de quién eres y de lo que quieres, más que del propio negocio y de los resultados. Porque, efectivamente, si tú estás más preocupado de los resultados sin saber quién eres y cómo, normalmente te vas a equivocar siempre. Sí. Te vas a equivocar. Y lo que hagas siempre va a tener el mismo resultado. Puede tener más éxito a nivel de números, que bueno, está bien, pero a nivel de legado y a nivel de persona, pues creo que me parece súper relevante y maravilloso. Es esto que dices de, oye, no, emprender del ser, porque creo que eso para mí es lo que va a hacer lo más sostenible y que luego no te frustres y que no haya problemas de otro tipo. Así que nada, me parecía, quería puntualizarlo porque esto es muy... Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo que emprender desde el ser es mucho más complejo que emprender desde el hacer, porque el ser requiere lo que este amigo mío no sabía hacer, que era pararse a pensarse, saber quién soy, qué quiero. Y yo hay veces que me doy cuenta que vivimos en una sociedad en la que la gente le falta mucha introspección. No me planteo nada, yo simplemente hago, y dices, este es un camino maravilloso. Hoy busco excusas, ya está. Esto es algo, busco excusas siempre, pero yo nunca soy el problema. O sea, el problema siempre es otro. Claro, es muy diferente, claro. Fíjate qué viaje estamos haciendo. A mí me está encantando esta conversación porque estamos haciendo un viaje hacia un punto de vista de un emprendedor que yo no lo he escuchado. Y lo que estáis haciendo ahí en Grow Up es precisamente trabajar un aspecto clave que a mí me apasiona. Antonio, a mí lo hablamos mucho y lo hemos hablado también tú y yo en otras conversaciones que hemos tenido, que es la neurociencia. Estamos atacando el mundo del emprendimiento desde la neurociencia. De hecho, hay una frase que me encanta y que te hemos escuchado alguna vez, que el negocio y las personas somos energía, emoción y razón. Para mí eso define la neurociencia y el funcionamiento de la neurociencia. Nos define como personas y nos define los actos y las acciones que tomamos nosotros. Entonces, para aquellas personas que digan, bueno, pero esta visión desde la neurociencia del emprendimiento, que habrá personas que son escépticas, que no crean en ello, que digan, bueno, pues es que lo que hemos estado hablando, ¿no? Que van más a ese resultado más que al ser, ¿no? Creen más en el Excel, ¿no? Que creen más en el Excel, en el project y en el momento en donde dicen que esta tarea tiene que terminar, pero no es así y eso lo vemos. Entonces, ¿qué les dirías tú o cómo podrías tú a esas personas escépticas o incluso que no entienden muy bien por qué estamos hablando de esto de la neurociencia, ¿cómo darías tú esa visión de cómo atacáis vosotros luego entramos más en el método, pero cómo esa visión general para decir, oye, pues esto tiene sentido, esto que están contando? Pues a ver, mira, nosotros lo llamamos neuroemprendimiento y tienes toda la razón, porque yo esto lo he compartido con antiguos compañeros y entonces cuando hablo de ello pasan por encima como si fuera algo que, esto no sirve para nada, ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario, es que para mí es fundamental. O sea, yo ya os decía antes que soy muy práctica, entonces todo lo que aprendo, todo me lo llevo sobre todo primero a mi vida. A mí la neurociencia me cambió, luego a lo mejor os cuento un poco de eso, ¿no? Pero la neurociencia, ¿para qué para mí es importante, sobre todo en el mundo de la empresa y del emprendimiento? Para la toma de decisiones. Es que un emprendedor está tomando decisiones constantemente. Por acción o por misión, ¿no? Pero constantemente estamos decidiendo. Y entonces aquí es importante saber qué parte de tu cerebro está tomando la decisión. Porque a lo mejor pensamos que la estamos tomando desde la razón, ¿no? Analiza eso bien, vamos a estudiar bien cómo funciona, porque a lo mejor no estás tomando las mejores decisiones porque hay algo en tu cerebro, hay ciertas zonas, que luego las comentaremos, ¿no?, que te están llevando a tomar las decisiones de una determinada manera. Y aquí me gusta también mucho una frase que se lo he oído muchísimo en Nazaret Castellanos, y es que me encanta, una neurocientífica española brillante. Brillante. Sí, es maravillosa, tiene una capacidad de comunicación brutal. Pues ella dice una frase que creo que es de Antonio Damasio, que es que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Y a la hora de tomar decisiones, y lo decía antes Antonio, nosotros el negocio lo proyectamos en función de quiénes somos.
mi historia personal, lo que yo he vivido, como le pasaba a esta chica, ¿no? Cuando lloraba por el IVA, mi historia personal, mis creencias, mis juicios, mis prejuicios, mis sesgos, todo eso condiciona mi forma de ver el mundo. Ujú. Y como condiciona mi forma de ver el mundo, condiciona mi negocio. ¿Realmente mi negocio es lo que yo quiero que sea? ¿O realmente mi negocio es un reflejo de mis límites, de mis creencias limitantes, de mi historia? ¿Qué hay ahí detrás? Entonces, analiza todo eso, porque a lo mejor tu negocio podría ser mucho más de lo que es si tú te atreves a ser mucho más de lo que crees que eres. Todo tiene que ver con la creencia, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y bueno, aquí entramos un poco más en el método, que vosotras lo llamáis el método de las 4 Cs, ¿no? Entonces, este método de las 4 Cs, por un lado es clarifica, por otro lado es creatividad, por otro lado es construye y por otro lado es comparte. Entonces, coméntanos, ¿cómo es esta introducción de este método? Que entiendo que primero está este diagnóstico que estamos hablando de la persona, pero luego, ¿cómo vais introduciendo este método de las 4 Cs? ¿Cuál es el primer paso? Pues mira, tenemos efectivamente, yo añadiría además más Cs, y ahí la primera sería la que hemos hablado también, la del compromiso, ¿no? Habría muchas Cs ahí, pero bueno, tenemos las 4 y en las 4 aplicamos, nosotros tenemos un cuaderno de trabajo, también tenemos un programa de formación, y en cada una de esas Cs aplicamos la neurociencia, en todas. Entonces, clarifica la parte para mí más importante, porque es algo que también he reflexionado mucho en relación a algo que me había dicho Antonio, ¿no? Tenemos un problema muy grande para determinar qué es lo que queremos. Sobre todo, además, porque estamos muy condicionados con el entorno. O sea, hay un montón de distractores, ¿no? Vemos las redes sociales, nos comparamos. Determinar lo que quiero es tremendamente complejo. Yo creo que es una de las cosas que más les cuesta a las chicas con las que nosotros trabajamos. A todos. En general, yo creo. Es que esto es... Cuidado con esto, porque es que plantea, ahora que lo pones encima de la mesa... Sí, yo, o sea, muchas veces lo hemos planteado, pero no lo he visto así de claro. Es como, claro, ¿verdad? Cuidado con saber lo que queremos, que es muy difícil. Efectivamente. Y luego ya no solamente es, sabes lo que quieres, estás dispuesto a hacer lo necesario para conseguir lo que quieres, y muchas veces la respuesta es no. Claro. Y es lo que os contaba antes de esta cliente que tenía una clínica de nutrición, ¿no? Quiero crecer. Sí, ha llegado el momento de la conversación valiente. Ah, no, ya no. Entonces no quieres crecer. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué quiero? Sí, determino. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de lo que supone crecer? Pues si la respuesta no, es que entonces tenemos que darle una vuelta a eso que quieres, ¿no? Y ahí, en esta parte de clarificar, entra sobre todo la neurociencia. Para mí, esta parte, sobre todo al principio, metemos muchísima neurociencia, metemos muchas áreas cerebrales, ¿no? Para que sepan un poco cómo funciona cada una y demás. ¿Por qué? Porque a la hora de clarificar estamos muy condicionados por lo que los demás sobre todo esperan de nosotros, la expectativa del otro. Entonces, creas muchas veces negocios, y me pasó hace poco con una clienta que ella montó su negocio teniendo, en principio, las ideas bastante claras de lo que quería, ¿no? Entonces, empezó a andar, se asoció con otra persona que venía de haber montado su propio negocio y haberlo tenido que dejar porque no había funcionado, y entonces de repente el negocio de mi clienta empezó a variar. Ya no era su idea. Ya la opinión del otro, lo que el otro pensaba que era mejor, empezaba a ser lo que ella pensaba. ¿Qué pasa? Que tiene ahora un negocio en el que no cree, que no disfruta, que no le va bien porque ya había fracasado anteriormente. Y claro, y me decía, ¿qué hago? Digo, ¿qué hago? Volver al origen. O sea, ¿qué es lo que querías tú hacer al principio? Si lo sabes, pon tu foco ahí. Es que somos incapaces, una cosa que me preguntabas también tú, la atención. Es que somos incapaces de mantener la atención en las cosas. Y en relación a lo que me decías tú de energía, emoción y razón, que para mí eso es fundamental y que haya coherencia además entre todo, donde yo pongo mi foco y mi atención pongo mi energía. Si mi atención va de un lado para otro, mi energía está dispersa, entonces yo no voy a conseguir nada. Y para conseguir algo, que a mí también la ley de la atracción y este tipo de cosas me gusta mucho explicarlas desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no?
para que el universo me traiga algo, yo tengo que ser un rayo láser que sé exactamente lo que quiero. Y además tengo que ser coherente con lo que quiero y responsabilizarme de lo que quiero y tomar acción en esa dirección. Pero si estoy a por uvas, una cosa u otra, ¿qué nos van a traer? Es sobre todo esta primera parte, y por lo que os está entendiendo, yo lo visualizo en la aceptación. Antes de seguir avanzando hay que aceptar y tienes que, de alguna manera, aceptar cómo eres y cómo ves las cosas antes de ir a otros pasos, que eso no lo hacemos. Y por eso es lo que decía Antonio de la dificultad, ¿no? De esta Claro, es que esta primera parte para mí es la chicha, ¿no? Es la madre del cordero que dices tú muchas veces. Es el marcar o sea, creo que como hay diferentes pasos, pero el primero es conocerte, ¿no? Que ya es lo complicado para poder saber quién eres y luego cuáles son tus preocupaciones y qué te gustaría, ¿no? Y a partir de ahí luego marcas como los siguientes pasos, cuál es el propósito, esa parte de compromiso, luego marcas la coherencia, pues un montón de cosas que son para mí las consecuencias que tienen que ver con el compromiso que dices al principio. Es a qué estás dispuesto a comprometerte para cumplir con lo que estás diciendo. Pero para mí me parece muy relevante esto que dices de clarificar, para poder marcar las cosas, para poder volver, que también lo decías, es cuando te vas, te permite volver. Es que muchas veces yo me encuentro muchísima gente también que no sabe volver, que se mete en un bucle, porque no, como no tiene claro, te has puesto a hacer algo, a hacer cosas sin tener muy claro y sin creer y sin aceptar dónde están tus límites y tal, pero luego no te permite volver para atrás. Y por eso, y ya cerramos el círculo, por eso no podemos parar. Porque no tenemos claridad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué paro? Si no sé ni para qué paro. O sea, si yo sé que necesito parar, ¿pero para qué? Si no tengo claro qué quiero en mi vida, qué quiero, ¿para qué paro? Es mejor tiro para adelante, si no lo sé. Claro, ahí está el problema. Entonces, cuando decimos parar, para mí es para hacer esto, para clarificar lo que quieres. Y luego, una vez que clarifiques, ya podrás tomar decisiones. Entonces, me parece como que se cierra el círculo de todas estas cosas que estamos hablando. Parece muy potente esta parte de clarificar. Total. Y luego, además, una cosa que estás diciendo, ¿no? Y que hemos hablado hace un ratito, la atención. ¿Dónde la tenemos normalmente? Fuera. Es que la atención está siempre fuera. En lo que hacen otros, en lo que consiguen otros, en lo que otros cuentan, en cómo lo cuentan. Es que la atención tiene que estar en mí. ¿Para qué tiene que estar la atención fuera? Es que lo de fuera no me representa, no tiene nada que ver conmigo. Pero ese llevar la atención hacia mí, que significa parar, es que cuesta muchísimo. Mucho. Bueno, no, si quieres comentarnos un poco sobre los otros 3 puntos que tienes también en las 4 Cs, porque luego te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo científico. Vale. Pues mira, hemos hablado de claridad, ¿no? De clarifica. Y luego crea, que es la creatividad, porque muchas veces pensamos que creatividad tiene que ver con el arte, ¿no? Porque parece que lo tenemos asociado, ¿no? Entonces, tenemos mente de artista. Pues para mí la creatividad no tiene que ver con eso. La creatividad tiene que ver con encontrar soluciones diferentes a los mismos problemas de siempre. Y esto tiene que ver con la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es plástico, o sea, es cambiante. Ser curiosos, abordar cosas nuevas, conocer gente nueva, expandir la mirada, o sea, cambiar y ver el mundo de manera distinta, que siempre es una de las cosas que mi compañera me dice, gracias a ti he cambiado mi manera de ver el mundo. Digo, bueno, pues esto es maravilloso, ¿no? Creamos conexiones neuronales nuevas, ¿no? Esto de crear conexiones neuronales nuevas nos invita también a tener patrones mentales diferentes. Y luego, muchas veces lo que le digo a las chicas, y aquí en esta parte de creatividad hablamos de la red neuronal por defecto, que no sé si la conocéis, ¿no? de la importancia que tiene, sí, estar enfocadas, que sería la red ejecutiva, ¿no? El enfoque, el etcétera y tal. Y luego la red neuronal por defecto, saber salir del enfoque, irse al desenfoque, es la deriva mental. Cuando tu mente está en otra cosa. Porque en esos momentos de deriva mental son los momentos de la creatividad. Y seguramente os habréis encontrado momentos de eureka, ¿no? Que se suele decir, pues a mí me pasa muchísimo cuando estoy en la ducha. Estoy en la ducha y de repente digo, pues ya sé qué voy a hacer con no sé qué. O estás fregando los platos porque tu mente no está ahí, está en otra zona, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad, que fomenta la creatividad, que es la red neuronal por defecto. Entonces, tenemos que aprender, y el cerebro del emprendedor es bastante bueno en eso, ¿no? En salir de la red ejecutiva a la red neuronal por defecto, de ir, pongo foco, desenfoco para verlo desde otra perspectiva, y esto lo fomentamos mucho en esta parte de creatividad. En la parte que construye, hablamos también de que los proyectos tienen que ser viables económicamente.
¿no? No solamente tiene que ser un hobby o algo que nos apasione, sino que tiene que ser viable. Y en esta parte de construye, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Construimos en función de lo que somos. ¿Quién eres? ¿Cómo es tu negocio? Y volvemos a entrar otra vez en este mundo de la neurociencia y de cómo muchas veces las oportunidades se pierden porque tu mente está ya no solo en el hacer constante, y luego hablaremos de ello, ¿no? Sino en el mundo del emprendedor, que pasa muchas veces en la supervivencia. Hay un montón de problemas, de un montón de cosas que queremos abarcar nosotros solos, que queremos hacerlo todo, a veces porque no tenemos los recursos, ¿no? Para poder delegar o que otros lo gestionen. Pero estás a todo, y cuando estás a todo y tu mente está ahí a todo, es incapaz de ver cosas diferentes que no sean esas preocupaciones, ¿no? O eso que te tiene ahí sumido. Entonces, ¿qué queremos crear? En la frase, ¿no? Lo que crees, lo creas. Entonces, si lo que creo, lo creo, y si no estoy creyendo en mí, en mis posibilidades, en mis capacidades, si no me conozco, ¿qué estoy creando? Algo que no me representa. Entonces ahí volvemos otra vez a hacer hincapié desde el punto de vista, en este caso, también desde los números, ¿no? Es decir, quiero algo sostenible, quiero algo que sea viable y que me dé de comer. Pues entonces tiene que ser algo que esté conectado contigo. La incoherencia aquí no entra. Y luego el compartir, ¿no? El comunicar. Si tú no compartes lo que haces, eso no existe, ¿no? Lo que no se cuenta no existe. Y se tiene que compartir desde el principio. Y en comunidad, ¿no? La importancia de la comunidad para nosotras, porque nosotros trabajamos sobre todo con mujeres, y las mujeres, yo no sé si es algo también que notáis vosotros, ¿no? Pero nosotras sí necesitamos del acompañamiento de otras, porque el emprendimiento es tremendamente solitario. Todos, ¿eh? No, sí, no, pero yo creo que aquí sí que es un punto relevante, porque yo creo que históricamente es como que el hombre puede con todo, ¿no? Sí. ¿No? Y la realidad es que no. La realidad es que nos pasa exactamente lo mismo. Pero ¿con dónde vas solo? Por la vida no puedes ir solo a ningún sitio. Entonces necesitas la comunidad. Lo que pasa es que a nosotros nos han metido en la cabeza que tenemos que poder con todo. Sí, es verdad. Los hombres no lloran, ¿no? Entonces tenemos que poder con todo, y que parece, no, esto es cosa de las mujeres, que se hablen entre ellas y tal. No, yo creo que todos necesitamos esto. Por eso esta parte de compartir, no solamente hacia afuera, sino compartir con otros, el buscar las comunidades. Nosotros hablábamos siempre desde el principio en Sofira que Sofira tiene que ser una comunidad. Porque para nosotros, por supuesto, para poder expandir nuestro negocio y para poder llegar a más gente, pero también para que otra gente se sienta representada y pueda pues, emprender o cambiar sus maneras. Porque solo es imposible. Es que si tú te encierras solo, es que empiezan las frustraciones, y empieza esta parte que empiezas a perder por la creatividad, todo esto, que no conectas con nadie. Entonces, para mí está como muy bien conectados los 4 puntos. Creo que cualquiera, yo ya desde aquí hago ya me meto, cualquiera que quiera aprender, que quiera hacerlo de una manera sostenible, que quiera hacerlo bien, joder, que te llame, ¿no? Que llame a Cristina y que se ponga en contacto para ver cómo le puedes ayudar. De hecho, puedes ayudar mucho, y creo que a nosotros nos estás ayudando también muchísimo, que yo te lo quiero agradecer, porque el poner estas cosas ordenadas y poner el foco más en la persona, en lo que quieres, en el propósito, pues creo que te ayuda también. Fíjate que David y yo tenemos conversaciones sobre el propósito y tal, y esto tiene que ser, el propósito es este, no nos podemos ir de aquí, pero siempre está bien que venga alguien de fuera y te diga, cuidado con esto, ¿para qué quieres emprender? ¿Quién eres tú y dónde vas? Pues has dicho una cosa súper interesante, porque nosotras hablamos también mucho del propósito, del Ikigai en el programa, ¿no? Y tenemos muchas chicas que terminan la formación y te dicen, es que todavía no sé cuál es mi propósito. Ahora es muy difícil, pero es que el propósito es muy complicado. Eso sí que yo también lo digo. El propósito es una cosa que tienes que estar eternamente mirando, todo lo que digas, porque va cambiando las cosas, pero la esencia es lo que tiene que estar ahí. Y normalmente, si lo puedes compartir con otros, mejor. Porque si no, tu propósito es igual que lo de los valores, que un día es pero al día siguiente, como hay dinero, es otro. Entonces, muy cuidado con el tema del propósito, y es una cosa que normalmente se tarda tiempo. Mucho, pero mira, yo ahí utilizo una frase que es de Pablo Picasso, que decía que todo el mundo tenemos un don y el propósito es compartirlo. Entonces, a veces el propósito suena como algo muy grande, ¿no? Porque parece que el propósito tiene que ser algo que impacte de veras, ¿no? Y a veces, fíjate, el propósito no tiene que ser algo tan grande. A veces son cosas pequeñas que tienen más que ver con quién eres, ¿no? Que en lo que quieres dejar a los demás, en el legado que tú contabas antes. Pero tampoco sabemos muchas veces cuáles son nuestros dones. Porque como el don es algo que te sale de manera natural, ¿cuál es mi don? Bueno, pues cuando lo encuentres, el propósito es que lo compartas.
Ahí estamos. Es más fácil. Sí, tiene que ser lo que estamos diciendo. Tu propósito o el propósito tiene que ser compartido. Y que de alguna manera que no alguna vez me lo escucha Antonio y gente, no puede ser transaccional. No, el propósito, aunque sea de una empresa, aunque sea de tuyo propio, no puede ser transaccional, no puedes hacer cosas esperando recibir algo. Tiene que ser que simplemente el hecho de hacerlo, eso ya sea suficiente para ti. Entonces, para mí eso tiene que ser un propósito evolutivo, no un propósito de, bueno, me apunto al gimnasio o en enero dejo de fumar y eso para mí no son propósitos, son mal llamados propósitos. Y mira, pues en relación a eso que dices, yo os pregunto, ¿no crees que a veces, yo lo veo desde esta perspectiva, ¿no? Desarrollar, identificar los dones, expandirlos. ¿No crees que es un acto de responsabilidad que tendríamos que asumir todos? O sea, es decir, yo no creo que hayamos venido, ni nosotros los que estamos aquí, ni los que nos escuchan, ni los que no, a ser, como yo digo, el actor secundario de la vida de otra persona. Hemos venido a ser los protagonistas de nuestra peli. Y ser protagonista de mi película es responsabilizarse del poder que yo tengo para hacer ciertas cosas. Y mi poder consiste también en saber quién soy, para qué he venido y si eso puede ayudar a los demás, hacerlo. Es un acto de responsabilidad y más en los tiempos que corren, que necesitamos personas que se responsabilicen de quiénes son. Nosotros, de hecho, esto lo relacionamos mucho con el pensamiento crítico. Al final, también estamos hablando, tiene mucho que ver con la parada es el acto, pero lo que haces dentro de esa parada es el aplicar el pensamiento crítico para saber un poco pues estos sesgos que tienes, qué piensas, cuáles son tus opiniones, qué te mueve y tal, precisamente para responsabilizarte. Entonces, una vez tú tienes capacidades de pensar de una manera más crítica, de saber discernir, de saber, bueno, pues tomar mejores decisiones, responsabilízate de esas decisiones y ser responsable de lo que haces para poder corregir cuando te equivocas, para poder perdonar, para poder hablar mucho de perdón también en otros podcasts. O sea, un montón de cosas que hay ahí que para mí, estoy muy de acuerdo en eso, que estamos aquí más para eso que para tirar bombas, por lo menos, pues por ejemplo. Pero bueno, ya sabemos que el mundo es muy complicado. Pero bueno, quería cerrar este bloque. Que aquí hemos hablado de neurociencia, pero bueno, para que metas algún concepto también científico que al final es como, joder, cuando hay muchas veces que, por esto que me pasa a mí, es cuando has dicho, no, el tema de tienes que saber quién eres tú para saber dónde vas o lo que quieres emprender es, y a mí es como, te explota la cabeza y dices, hostia, esto me encaja. Pues a nivel científico también, ¿qué concepto? Cuando habláis de algún concepto con las chicas o con quien estéis ayudando y tal, es como que les cambia y dices, hostia, esto ya estoy empezando a atar todo y tiro. Sí. Mira, y hay uno que os comentaba antes, ¿no? Y os voy a contar mi historia porque yo llego aquí desde ese concepto, ¿no? Que cuando se lo cuento a las chicas, a partir de otros me dicen, no, es que me ha secuestrado el cerebro, la amígdala. Entonces, ya tenemos amígdala, cerebro. Ya es como que tenemos ahí ese, no, es que ahora ya me ha secuestrado el cerebro, la amígdala, estoy totalmente secuestrada. Es que como recurren a ello, ¿no? Pero esto también me cambió a mí y lo quería compartir, porque hace muchos años, pero yo creo que ahora 7 u 8, yo leí un libro fantástico, maravilloso, que os recomiendo, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Creo que su autor es Bessel van der Kolk, me parece que se llama, que es un psiquiatra estadounidense. Y él habla sobre todo, es un libro que tiene que ver con el trauma, ¿no? Y sobre todo el trauma en la infancia y cómo el trauma en la infancia cambia el cerebro del niño. Es alucinante. O sea, es que cuando lo ves, empiezas a entender por qué te pasan las cosas y por qué haces las cosas como las haces, ¿no? Y en este libro no se decía la palabra, ¿no? Él contaba muchísimas cosas, hablaba de cómo funcionaba la amígdala, la corteza prefrontal, pero luego más adelante ya descubrí que esto que él hablaba en su libro, ¿no? Tiene un nombre y se conoce como el secuestro amigdalino, ¿no? Nazaret habla también mucho del periodo refractario. ¿Y qué ocurre en el cerebro? Y es que cuando vivimos en modo supervivencia, y parece que cuando digo modo supervivencia parece que hablo de cosas puntuales, ¿no? En un momento puntual, pero no, es que el estrés crónico es modo supervivencia. Cuando tú estás constantemente preocupado por algo, cuando
todos son dificultades. Cuando vives con una inquietud constante por algo, vives en modo supervivencia. El cerebro está ahí. ¿Y qué pasa cuando vivimos en modo supervivencia? Pues que esta parte del cerebro, que es la amígdala, que es la zona del cerebro que más tiene que ver con las emociones y en concreto con el miedo, se hiperactiva. Y cuando se hiperactiva la amígdala, que además, como es más grande de lo que debiera, está hipertrofiada, se hiperactiva con mucha frecuencia, y más si vivimos en periodos de estrés, tiene un poder sobre otras áreas cerebrales que son importantísimas para la toma de decisiones, para los emprendedores y ya para no los emprendedores, ¿no? Para todos, que es nuestra corteza prefrontal, que es la parte de la razón, del pensamiento crítico que habláis vosotros, ¿no? De saber si una cosa es muy exagerada o no, y también con la memoria. O sea, cuando esta parte está hiperactiva, estas dos zonas del cerebro, ¿no? La razón y la memoria, no es que se desconecten, pero no funcionan como deberían de estar funcionando. ¿Qué implica eso? Pues que si yo vivo en estrés constante, me va a ser muy difícil ver las cosas desde el punto de vista de la razón, ¿no? Decir, estás exagerando, esto no es realmente así, tómalo con perspectiva. No soy capaz, porque mi cerebro está secuestrado por la amígdala, ¿no? Tampoco voy a ser capaz de conectar con mi memoria, con las veces que yo he salido airosa de esta situación, porque la memoria está al servicio también de la amígdala. Yo lo veo, porque aquí donde me veis yo soy cinturón negro de artes marciales y entonces he competido muchas veces y ahora pues en el estilo en el que estoy pues acompaño muchas veces a los competidores, ¿no? Y esto se ve cuando estás en un ring o cuando estás en un estadio, ¿no? Cuando tú vas a pelear, tú primero llegas ahí con toda tu buena intención, sabiendo lo que has hecho, que has entrenado y tal. Cuando llevas 2 horas y todavía no has salido a pelear, tu atención ya no está contigo. Tu atención está buscando entre todas las personas que están ahí, quiénes son los que van a pelear contigo. Y entonces empiezas a ver, tiene una buena pierna, tiene un aspecto como muy agresivo. Y desconectas por completo de todo lo que tú sabes, de todas las veces que has ganado. Esto me pasa así de veces con chicos que son brillantes, que después de 2 horas de ver lo que les va a tocar te dicen no puedo salir. Entonces te los tienes que llevar y decir, recupera la atención, mírame, vamos a recordar lo que hemos hecho juntos, el entrenamiento, las otras veces que has ganado. Y luego salen y lo ganan todo. Pero ese momento, fíjate, esa decisión, lo dejo todo. ¿Por qué? Porque el cerebro está en modo supervivencia. Te está diciendo, esto es aterrador. Y como es aterrador, desconecto mi parte racional, desconecto mi memoria y solo percibo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y fijaros que ya no solamente la razón o la memoria puedan estar afectadas, es que está afectada la percepción. Porque si yo vivo en modo supervivencia y la amígdala es como una especie de escáner de amenazas que está constantemente viendo lo que es peligroso para mí, de las infinitas posibilidades, esto es un poco cuántico, ¿no? De las infinitas posibilidades que existen en el mundo para mí y para mi negocio, yo solo voy a prestar atención a aquello que confirme que es un riesgo, que es una amenaza, que tengo que estar preocupado. O sea, es que en el mundo hay infinidad de cosas para ti, pero si tú solo estás vibrando desde allí, solo vas a encontrar más de lo mismo. El universo no te trae lo que quieres, el universo te trae lo que eres, por el principio de resonancia. Y si eres preocupación, te va a traer más de lo que preocuparte. Y ese es tu cerebro, ¿no? Tu amígdala trabajando a tope para estar. Y además es que os cuento una cosa, que es que biológicamente hablando, hay 2 funciones que el cuerpo no puede hacer a la vez. Crecer y sobrevivir. O creces o sobrevives. Y tiene que ver con la sangre. Porque cuando crecemos la sangre está en las vísceras. Pero cuando sobrevivimos, la sangre tiene que ir al aparato locomotor. Porque tienes que salir corriendo o tienes que atacar. Tal. Entonces, si tú siempre vives en modo supervivencia, la sangre no está en tus órganos como debería estar funcionando y tus órganos no funcionan como deberían estar funcionando. Por eso los que tienen mucho estrés tienen problemas de digestión, porque no se hacen bien las digestiones. Entonces, ¿quieres crecer? No puedes seguir sobreviviendo. Y para dejar de sobrevivir, entre otras cosas, que es nosotros lo que nosotras trabajamos, tienes, como hago yo con esos chicos, que recuperar la atención. Recuperar la atención. ¿Dónde le estás poniendo y dónde la tienes que poner?
Sí, fíjate que en este bloque que como decíamos para nosotros es apasionante, porque, y el porqué de la neurociencia, y permíteme resumir un poco. Al final lo que hacemos con la neurociencia en la aplicación en cualquier ámbito es intentar objetivar algo subjetivo, ¿no? Porque la mente está siempre en lo subjetivo y con la neurociencia es esa explicación que yo animo a todo el mundo a tener esa curiosidad por entender o poner un poco ese punto objetivo sobre por qué pensamos como pensamos, la neurociencia. Pero vamos a volver a lo subjetivo, ¿vale? Y a las conversaciones. Y con esto ya entramos en el último bloque que nos permita también un poco hablar, y queremos hablar contigo un poco de ese el presente y el futuro desde este punto más humanista que a ojos de la gente puede ser más subjetivo, ¿no? Vamos a volver a lo subjetivo, que mucha gente se siente cómoda también hablando de esto. Entonces, vosotras en Grow Up trabajáis algo importante que además el ser humano necesita por naturaleza y por instinto, que es esa tribu, ¿no? Y aquí vosotras trabajáis la importancia y lo hemos hablado lo hemos comentado de soslayo también durante la entrevista, el no emprender solo. Y si emprendes solo, y muchas veces nos metemos en ese bucle de bueno, lo tengo que sacar. Tú dices una frase que nos gusta mucho, que es: busca tu red de apoyo cuando dudes de ti. ¿No? Ahí vosotras tenéis también, queréis generar esa red que la llamáis Gut Girl. Sí, que no hace mucho una amiga que se dedica a temas de laboratorio y demás me dijo, no sé si lo sabes, pero esto significa chicas intestino. Pues no lo sabía. Sí. Pues ese es un poco el mal, ¿no? Que del emprendedor ahora moderno, que todo el mundo, lo hablamos Antonio y yo esta semana, ¿no? Que todo el mundo emprender, ¿no? Al final es un mal, ¿no? La soledad del emprendedor, ¿no? Sí. Y con esta frase que dices tú, de alguna manera, la importancia que es generar esa tribu, ¿no? Y volver otra vez a esa tribu porque te da ese calor, ¿no? Sí. Que necesitas. ¿Y eso cómo lo trabajáis ahí con pues esta mira, comunidad? Yo muchas veces le digo a las chicas, y esto lo he subido muchas veces a mis stories de Instagram, no sé si a vosotros os pasará, en la inmensa mayoría de nosotras trabajamos en casa, delante de tu ordenador, salvo que estés vendiendo algún producto o demás, incluso así. Y mi casa es pequeña, pero muchas veces le digo a las chicas, es que cuando estoy en casa tengo el tendedero puesto, y tengo el tendedero aquí, a este lado de aquí, y yo estoy trabajando y llevo 5 días sola, me da la sensación de que mis cosas no pueden salir adelante, porque te ves tan pequeña, tan reducida ahí con tu tendedero. Pues mi casa, por ejemplo, da un patio interior, entonces no veo mundo. Digo, joder, es que aquí metida parece que no voy a llegar a ningún sitio. De repente sales y conectas, y lo que eres lo compartes. Y entonces ya sí, nosotras además nuestros eventos los hacemos, que Antonio estuvo en uno de ellos, en la 15ª planta de la torre del BBVA. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer nada en sitios que sean sótanos o que estén cerrados. Necesito que cuando las chicas vengan, estén arriba y vean el mundo desde arriba, porque es esa percepción de desde aquí sí. Desde aquí sí, mira, veo todo Madrid, esto es precioso, las personas que me rodean son personas que me acompañan, que me entienden, porque muchas veces, mira, recuerdo que estuve en un evento como mentora en Ávila. Era un evento, un fin de semana de aceleradora de startups. Es verdad que yo, es lo que decís vosotros, ¿no? Soy muy humanista, o sea, es mi parte, y aquello era tremendamente tecnológico, que yo me decía, es que yo no sé qué pinto aquí, pero bueno, al final me dijeron, oye, ¿por qué no das una charla sobre no sé qué? Bueno, total, que salí a dar una charla, ¿no? Sobre emociones y emprender, y recuerdo que pregunté, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis rodeados de personas que emprenden? No levantó nadie la mano. Y eso me generó un impacto muy grande porque yo estoy rodeada, todo lo que me rodea son personas que emprenden, que me entienden, con las que puedo hablar
de cualquier cosa. Pero cuando tu entorno no conoce tu problemática, es muy difícil que tú crezcas. O sea, un entorno que no te nutre es un entorno que no te lleva a ningún sitio. Y no sé si conocéis vosotros el estudio de la felicidad de Harvard. No. Es un estudio que no era de la felicidad, es un estudio que hizo Harvard hace ya muchísimos años y es conocido porque es el que mayor seguimiento ha tenido. O sea, ellos estuvieron siguiendo a una serie de personas durante, no sé si era 50 años, 60 años, muchísimo. Y ese estudio, concluyó, y por eso se llama el estudio de la felicidad de Harvard, que las personas que más viven, que mejor salud tienen, son las personas que mejor se rodean y que mayores relaciones, ¿no? o de mejor calidad tienen. Entonces, la importancia del entorno, pero del entorno que nutre. O sea, no te rodees, yo se lo digo muchas veces a las chicas, no habléis por hablar, no regaléis vuestro tiempo ni vuestra presencia. O sea, es una responsabilidad no solo alimentarnos bien, sino cuidar las personas que entran en nuestra vida. Así que si te tienes que rodear de alguien, rodéate de personas que sean impulso y que no sean frenos que estén tirando de ti constantemente hacia abajo. Bueno, pues sí. A ver, hemos hablado de muchísimas cosas. Yo creo que esta conversación, para ponérsela más de una vez, es que hay mucho aprendizaje. Hemos dejado como muchos consejos, hemos hablado mucho de parar, bueno, de coger el control, hemos incluso dado un framework, ¿no? Se podría llamar de por dónde empezar, ¿no? Cuando emprendes. O sea, las 4 Cs, al final lo que construyen es como una manera de hacer las cosas. Hemos hablado también de esto de las comunidades, no, cuidado, el mal endémico de la soledad que hay a día de hoy y demás. Sí me gustaría también, o sea, terminar con ya estas personas que tienen que liderar, no es la parte de creación, sino la persona que tiene que liderar un negocio. Y al final a lo mejor tiene un equipo o tiene, bueno, responsabilidades con clientes y demás. Y luego ya finalizar, pues adicionalmente a todo esto, si puedes dejar un par de cosas o 3 consejos fáciles, sencillos, para que la gente pues pueda verse un poquito más fuerte, ¿no? Con esto de emprender, o si estás emprendiendo, pues bueno, cómo hacer cosas. Pero sí me interesa esta visión tuya también del liderazgo que hay que aplicar, ¿no? Cuando nosotros hablamos mucho de liderazgo, te lo decía antes, y nos gusta creemos que, o sea, que no solamente, o sea, el líder se siente solo muchas veces y es como que recae sobre él toda la responsabilidad de hacer las cosas y necesitan mucha atención también y necesitan acompañamiento y necesitan herramientas. Entonces, ¿tú cómo ves el líder, digamos, actual y para los próximos años? ¿Cómo tiene que ser este liderazgo? Pues mira, yo he dado un par de charlas que tienen que ver también con el liderazgo. Yo lo llamo liderazgo consciente o neuroliderazgo, ¿no? Porque también es otra vez la neurociencia aplicada al liderazgo. Y al final, para mí un líder no puede ser alguien que simplemente gestiona equipos. Un líder tiene que ser una persona que se conoce, o sea, que sabe quién es, que sabe, que tiene autoconocimiento, autogestión, o sea, lo que siento lo siento de esta manera, que es capaz de impactar en la vida de los demás. Liderar para mí es movilizar a los demás para que esas otras personas también encuentren su mejor versión. Entonces, yo no puedo enseñar lo que no sé hacer, ni puedo dar lo que no tengo. No puedo intentar que seas tu mejor versión para que tu mejor versión le sirva a la empresa si yo no soy mi mejor versión. O sea, ahí hay una incoherencia que al final no te va a llevar a ningún sitio, ¿no? Entonces, el trabajo desde dentro, todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De cómo funciona el cerebro. Y hay una cosa muy bonita, que esto no os lo he contado, pero yo lo hablo mucho, de la diferencia entre resistir y persistir. David Bueno es un neurocientífico también fabuloso, que tiene un libro que yo digo, es que yo creo que todos los emprendedores lo tendríamos que tener en la cabecera. Se llama El arte de persistir. Entonces él te dice que cuando resistes a algo, te resistes a soltar un negocio que no funciona, te resistes a darle una segunda oportunidad, ¿no? O estás constantemente en ese luchar por algo. Cuando luchas, es la parte emocional la que está tomando las riendas. Sin embargo, cuando aceptas, que es lo que hablabas tú antes, ¿no? El poder de la aceptación, que hay cosas que no pueden ser de una determinada manera o que a los demás no te van a dar, porque yo veo que muchas veces que a la gente lo que le cuesta es entender que a veces los demás no te van a dar lo que tú quieres.
Y eso lo tienes que aceptar. O sea, tengo mucha gente que dice, no, es que el entorno no me acompaña. Y siento que ese entorno es... Acepta que no te van a dar lo que quieres. Entonces, si lo aceptas, lo sueltas y puedes buscar la manera de seguir, que esto se llama persistir en tu objetivo, pero persistir activa la corteza prefrontal. Entonces, deja de resistirte a las cosas, ¿no? Hay una frase que es, lo que se resiste, persiste, ¿no? Entonces, deja de resistirte porque desde el conflicto no es posible el cambio y el cambio es evolución. Yo no puedo crecer si constantemente me estoy dando contra una pared y pum, 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 pum. No, deja de darte, ¿no? Y yo creo que el liderazgo implica también todas esas cosas. Implica, me conozco, sé quién soy y sé lo que quiero de mí y lo que quiero de los demás. Y hago para que ellos también sean su mejor versión, ¿no? O sea, ya no solo me responsabilizo de la mejor versión que yo puedo ser, sino de proyectarme de la mejor manera posible para que las personas que estén a mi alrededor puedan también ser las mejores personas posibles. Y Cristina, y con esto yo creo que un poco para... hay personas que no se ven líderes, ¿no? Que no ven, ¿no? Porque estamos viendo que el emprendimiento necesitas tomar el liderazgo, tomar decisiones. Pero también hay gente que se encuentra pues, en su entorno laboral como en un entorno gris, pero bueno, no tengo ese impulso que me pueda llevar a hacer algo diferente, ¿no? Porque emprender al final siempre lo estamos viendo desde el punto de vista de generar un negocio. Pero para mí, con todo lo que estamos hablando, emprender es el negocio de tu vida, ¿no? Que no tienes por qué generar, que puede ser un cambio de trabajo. Entonces, esas personas que todavía que no se sienten líderes y que quizás se sienten que están en este mundo en blanco y negro, ¿qué pequeño consejo o movimiento crees que pueden hacer para activar ese emprendimiento de su propia vida, ¿no? De su propio proceso vital? Es que de la misma manera que cuando has dicho ahora emprendimiento, no emprender un negocio, sino emprender un capítulo nuevo en tu vida, que puede ser la paternidad, que puede ser irte a vivir a otro sitio. El liderazgo, parece que cuando hablamos de liderazgo, es liderazgo de una empresa. Y no, el liderazgo es liderazgo de la vida. Y yo creo que todos, y lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos la responsabilidad de liderar las nuestras. Es que yo creo que no hemos venido a este mundo ninguno a vivir la vida de otros ni a ser la sombra de otra persona. Es que yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido a brillar con luz propia. O sea, ser inspiración para los demás, aportar algo bueno y eso es responsabilidad nuestra. Y hay una cosa que nosotras hacemos en el programa. Hay 2 ejercicios, o sea, son 2 ejercicios que a lo mejor les pueden venir bien, ¿no? Uno de ellos es el árbol de los logros, que lo trabajamos muchísimo, y es dibujar un árbol, en la parte de abajo, en las raíces, poner tus características, habilidades, y en la parte de arriba, donde están los frutos, los logros. Y esto también les suele costar mucho, porque cuando hablamos de logros, otra vez, ¿no? Wow. Este es el tema de los conceptos, parece que un logro tiene que ser una cosa maravillosa. Un logro puede ser reconciliarse con un padre que te ha hecho daño. Un logro puede haber sido superar una enfermedad. O sea, es que los logros tienen que ser lo que tú sientas como logros, ¿no? Entonces, nosotras cuando trabajamos con las chicas nos hemos dado cuenta a veces que cuando hacen el árbol de los logros, ellas piensan que están emprendiendo, que quieren dar un salto para conseguir una versión de sí mismas, ¿no? Quiero ser una persona que haga tal. Y de repente ven lo que tienen delante y dicen, es que esa versión ya la soy. O sea, es que te da muchísima información sentarte, otra vez, no es sentarte, pararte, ponerte delante de un lápiz, de un papel y un lápiz y escribir. Es que a lo mejor lo que ansías ser, lo eres desde hace tiempo, pero no te has dado cuenta. Y ese es un ejercicio que a nosotras nos parece brutal. Y luego hay otro que también nos gusta mucho y que creo que además es un chute de energía muy grande, que es que cuando uno no sabe cuáles son sus logros, lo que puedes hacer es preguntarles a los demás. Entonces yo les digo a las chicas, escribirle a alguien que sepáis que os va a contestar algo
importante, ¿no? Porque yo sé si a lo mejor escribo a mi madre y le digo a mi mamá, ¿cuáles son mis dones? Pues mi madre, pues a lo mejor decir, pues si eres muy simpática, yo qué sé, ¿no? Elijo a la persona a la que se lo mando. Mándaselo a alguien y espera el resultado. O sea, pregúntale a la gente, oye, ¿tú cuál crees que es mi don? O aquello que se me da especialmente bien. Tu superpoder, eso solo decir, superpoder. ¿cuál es mi superpoder? Y a veces yo no lo veo, pero el entorno sí. Y cuando te llega esa información, ¡buah! Es como de repente un chute de decir, ostras, ¿cómo me ven los demás, no? Total. Súper importante esto. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado empaquetado. Ya te dije que era intensa, mi padre me lo dice muchas veces. No, bueno, a ver, yo creo que ha sido una conversación, pues como esperábamos, una conversación con cosas profundas, que yo creo que falta mucha profundidad en el mundo. Sí. No hablábamos de parar, de pensar, de coger el control de nuestras vidas. Hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de un proceso, hemos hablado de negocio, de muchas cosas. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, espero que haya estado bien, que te hayas sentido a gusto, que hayas podido decir lo que muy bien, quieres. muchas gracias. Creo que esto daría para muchas conversaciones, por supuesto nosotros seguiremos hablando y demás, pero aquí queda para el público pues una conversación y una charla con mucho aprendizaje, con herramientas, con libros, has dicho muchos libros, con un proceso y bueno, sobre todo queda tu nombre aquí para que el que quiera que te llame. Así que nada, muchas gracias A ti. por la A conversación. vosotros. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo episodio. Ya veis que a veces nos metemos en lo profundo, que yo creo que es necesario, pero bueno, esperemos que os aporte valor. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.